¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí al espacio de Perfecciona tu Talento del Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma. Soy Ricardo de la Cruz y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, esta vez inaugurando nuestro espacio de los jueves de coaching y desarrollo del talento humano. Y qué mejor que tenemos a una invitada súper especial, internacional. Estoy hablando de la coach y trainer en PNL, Liselot Baigés, amiga mía además, y qué honor que ella nos acompañe en la inauguración de este primer programa. Ok, entonces permítame presentar a Liselot. Liselot es Fellow Member Trainer de la IANLP. La IANLP es la institución certificadora más importante de PNL en el mundo, con sede en Suiza, y Liselot tiene esa acreditación ante ellos. Es además trainer en PNL y dirige la escuela de Liselot Baigés, Coaching y PNL Center en República Dominicana. Ella tiene un amplio currículum, mucha experiencia y con bastantes grupos de formación, habiendo participado en diversos encuentros a nivel internacional. Hoy día nos acompaña con el tema Pautas para superar la crisis y los pilares de la PNL. Sin más, nuevamente es un honor, Liselot, muchas gracias por acompañarnos. Y adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, el honor es mío y por supuesto, más que un honor, un placer estar con la comunidad de coaching, PNL y desarrollo humano que tú manejas allá en Perú. A la verdad me siento agradecida y nada, vamos a esperar que este conversatorio y lo que yo pueda aportar les sea de beneficio a esa comunidad que nos escucha, porque realmente en esta pandemia me ha hecho a mí reflexionar, y yo creo que a casi todo lo que nos escucha, sobre una serie de cosas que no nos los planteábamos al inicio de año y que entiendo que la misma preparación de la programación neurolingüística ha hecho que yo pueda manejar con cierto éxito y compartirlo en esta noche con ustedes, compartirlo con los estudiantes, de manera que también, si les es útil, puedan también hacer un reencuadre de todo lo que ocurre y mirar todas las experiencias que están viviendo con otro significado. Me gustaría compartir pantalla con el grupo y presentarles lo que tengo para hoy, para ustedes, que se llama Pautas para superar la crisis y con los pilares de la PNL. Primeramente, vamos a conversar sobre lo que es crisis. La palabra crisis, que es, bueno, hasta mete miedo, como decimos nosotros. Pero desde el punto de vista que yo me lo planteo, desde el punto de vista de mi percepción, quiero dejarle a ustedes la idea de que la crisis no es más que la instalación de un nuevo orden. ¿Va a venir un nuevo orden? No, ya se instaló un nuevo orden. Y el orden establecido, aquel que me tenía bajo mi zona de confort, este orden cambió totalmente. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que nuestra zona de confort está alterada? Quizás muchos de los que nos están escuchando piensan en la palabra zona de confort como zona de comodidad, debido a que usualmente tenemos la idea de la traducción de americana, del inglés, que dice confort, comodidad, porque todo lo que es confort es cómodo. Sin embargo, cuando hablamos en PNL de confort, nos referimos a la zona conocida, la zona que no sabemos dónde estamos ni qué vamos a hacer. Quiero poner un ejemplo en esta parte para que me entiendan un poco con relación luego a la pandemia. Una zona conocida, por ejemplo, es un embotellamiento de tránsito cada día, que a mí me molesta cuando voy al trabajo. Esa es una zona de confort. Tú dirás, pero tú te sientes molesta. Probablemente vas echando chispas, como decimos los dominicanos. Sin embargo, es la zona que yo conozco.
sé cómo voy a reaccionar, qué ocurre y qué pasa día a día. Lo estoy hasta cierto punto esperando. Cuando nosotros, si yo tuviese que salir al día siguiente, donde toda mi vida laboral la empleo en un embotellamiento y llega un día de semana y en la calle no hay absolutamente un carro, no se crean que la sensación que va a venir a mí o a cualquiera es de felicidad. La sensación que nos va a nosotros abordar es una sensación de miedo, porque todo lo que yo no conozco da miedo. Muchos de ustedes podrán preguntarse, pero Dios mío, si luego de estar quejándote del embotellamiento, al día siguiente no hay un carro en la calle, es muy distinto, poco embotellamiento a nada en la calle. Eso significa que algo está ocurriendo, de lo cual yo no tengo control ni sé exactamente qué es. Entonces, no hay un momento, no ha habido, creo que, ningún momento en la experiencia de lo que estamos viviendo la pandemia, en nuestro pasado registrado, que haya ocasionado más incertidumbre que lo que ha ocasionado el coronavirus en estos tiempos. Y yo lo digo muy claramente porque el coronavirus es el enemigo silente, es el yo no sé dónde está, no sé quién lo tiene, cómo me voy a infectar, a qué le pongo la mano, a qué no. Si está en un supermercado, está en la mano de un niño, puede estar en cualquier lugar, en un ascensor. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo bajo una sensación de inseguridad constante, como la que nos está provocando la pandemia, tenemos toda la razón para sentirnos con miedo, para sentirnos inseguros, porque no hay nada que ocasione, aparte de la ira, un estado emocional que genere más transmisores con cortisol que la llamada estado límbico. El estado límbico es ese estado que se genera donde yo no sé qué va a ocurrir, bueno o malo. Es como quien espera un análisis y no sabe si tiene cáncer o no. En el proceso de espera se genera más cortisol que en el momento que dan la respuesta, donde ya puedo tener de una manera cognitiva cómo yo lo voy a abordar. Pero mientras tanto, esa inseguridad que produce el yo estar en un estado límbico es un estado emocional sumamente dañino para la salud e incide mucho en nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, en esta época, donde nosotros tenemos crisis que es una crisis totalmente, diríamos, lógica, porque aunque hay una percepción de crisis para cada uno de nosotros, no deja de tener sentido que hay una realidad de primer orden que está afectando el mundo. Nosotros solemos llamar crisis al orden que aún no conocemos. Por lo tanto, eso que llamamos miedo y que se ha generado a través de la crisis, yo lo voy a definir de una manera sencilla, porque si hay algo que mis estudiantes dicen que les gusta de mi facilitación, es que trato de buscar con palabras muy sencillas y básicas la definición de ciertos conocimientos que pueden tener niveles de complejidad. El miedo, para mí, desde un punto de vista práctico, el miedo es cuando la percepción de las amenazas supera tu percepción de tus fortalezas. Es decir, cuando tú entiendes que la amenaza que hay en tu entorno físico, en tu entorno emocional, supera las fortalezas, la percepción que tú tienes de cómo lo vas a enfrentar. Por lo tanto, a veces tenemos que considerar que si ese miedo no está afectando a la gran parte de la población y no población a nivel exclusivamente de Perú o de República Dominicana, es una población mundial. Entonces, yo me referiría a una frase de Víctor Frank que dice que lo normal ante una situación anormal como la que estamos viviendo es el comportamiento anormal. ¿Cómo podemos esperar estar felices? ¿Cómo podemos estar tranquilos y ecuánimes ante una situación que está afectando al mundo?
Además de que no sabemos cuándo, si nos puede afectar o no, la cantidad de familias que están a nuestro alrededor, que han perdido seres queridos, han perdido su situación laboral, han perdido parejas, no pueden visitar familiares en otros países, no pueden prácticamente tener la vida normal que tenían en tiempos anteriores. Pues definitivamente, leyendo yo de manera referencial en esta época, tratando de buscar una lectura que siempre es bueno reconsiderar, porque hay libros, y yo les recomiendo el libro El hombre en búsqueda de sentido. Hay libros como este que ahora tienen y recobran un significado distinto a cuando yo lo leí. Digo por qué, porque antes, cuando yo leía este libro, pues yo me refería a Víctor Frank, ese neurólogo, psiquiatra, a ese filósofo más que todo de la vida, a ese señor que tenía una filosofía tan hermosa del sentido de la vida. ¿eh? Yo lo vi desde otro punto de vista. Ahora yo lo veo como un ejemplo para yo poder sostenerme en cualquier eventualidad y crisis que yo me pueda encontrar en este momento a nivel existencial. Porque imagínense ustedes, si nosotros consideramos que hoy podemos estar nerviosos con cualquier cosa que nos ocurre, imagínense lo que vivió Víctor Frank, que con apenas 37 años y siendo director de un hospital psiquiátrico allá en su natal Viena, porque era un psiquiatra austríaco, judío, cuando él inclusive le habían avisado de que todos se fueran de Viena porque venía la invasión nazi, él prefirió quedarse para no abandonar sus seres queridos, no abandonar sus padres básicamente. Se quedó con su esposa y sus hijos en Viena. Al poco tiempo de tomar esa decisión, fueron hechos presos todos. Y al ser presos todos, separaron la familia. Algo que él buscaba como unidad, que lo que le hacía sentido para él, de un momento a otro se vio desmoronado. Se vio desmoronado porque cada miembro de su familia fue asignada a un campo de concentración distinto. De hecho, él en 3 años tuvo 3 o 4 campos de concentración, entre ellos el impronunciable Auschwitz, que es le decían el campo del exterminio. Imagínense cuál sería la condición de estrés del señor Frank cuando en esos campos de concentración usualmente no tenían, a nadie se le conocía por su nombre. Todos eran un número referencial. Te tiraban al patio o abrían una puerta y te decían el número tal. Óyeme, si te tocaba esa lotería, qué suerte, qué desgracia. Entonces, tuvo, gracias a Dios, la oportunidad y a su sentido de trascendencia, de ese propósito que lo mantenía vivo, tuvo la suerte de que su nombre no fuera, o su número, perdón, no fuera escogido para el exterminio en la cámara de gas ninguno de esos días. Dando continuidad a la idea, hablaba de Víctor Frank como una persona que yo, tratando de releer algunas obras ahora en la pandemia, volví a leerla y por supuesto cada vez que leemos una obra tan importante, no cambia la obra, cambia los ojos que la leen, cambia la percepción. Y no hubo ningún libro tan apropiado para mí en esta circunstancia que leer a este señor que, con todas las circunstancias difíciles que le hizo la vida, como separarlo de su familia, familia a la cual él se había quedado en Viena para poder estar cerca de ellos, estar cada uno disperso en un campo de concentración. El señor Frank tenía también un número, igual que todos los reclusos en los campos de concentración, y tenía pues corría el riesgo diario de que su número fuera llamado para la cámara de gas. Cuando yo veo una persona que luego hizo un aporte tan importante a la psicología y tan importante a lo que es
la psicología, sobre todo el análisis existencial, yo me pregunto a veces si lo que estamos atravesando hoy no podemos salir con éxito, porque tenemos un modelo que pudo lograrlo. Y como decimos en PNL, si es posible para otro, es posible para mí. Entonces, viendo todo lo que él logró con EXO, y yo como formadora de PNL no dejo de hacer una asociación entre las herramientas que me ha proporcionado la PNL y los testimonios, no, pues los ejemplos y el modelo de vida que pude extraer de la obra citada, que es El hombre en búsqueda de sentido. La primer pilar que tiene la PNL era pensar en resultados. Y cuando estamos aquí en una situación de confinamiento, tenemos que preguntarnos, ¿qué quiero yo lograr? ¿Qué resultados quiero yo de mi vida? ¿Estoy realmente haciendo lo que yo he venido a hacer? ¿Ha sido mi vida algo con lo que yo me siento satisfecho? ¿De qué manera esta interrupción, este paro que yo estoy teniendo hoy, logra hacerme reflexionar si es lo que yo quiero seguir haciendo una vez me den el permiso oficial sanitario para poder continuar mi vida? Entonces, ¿por qué? Porque la forma en que estamos aprovechando el tiempo hoy va a determinar en gran parte ese futuro inmediato. Entonces, asocio esta decisión de qué yo estoy haciendo hoy. Es lo que estoy haciendo hoy en coherencia con mi propósito de vida, con lo que yo quiero para mí, con lo que yo me siento satisfecha. Es lo que quiero seguir haciendo. Me recordó mucho la parte del libro que leí donde hablaba Víctor Frank que el ser humano, a diferencia de los animales, es el único que tiene neocorteza. Hay algunos que lo tienen, pero no con el desarrollo neurocognitivo que lo tiene un ser humano. Entonces, el ser humano, consecuentemente, tiene algo sobre toda la especie viva, y es que tiene la capacidad de elegir. Y para Víctor Frank, la más grande de las libertades es la libertad de elegir. Cuando nosotros estemos, cada uno en sus hogares, pensando en la situación en que nos encontramos, recordemos también que el hombre, a este señor, que no importa el sufrimiento, él dice que no importa dónde tú te encuentres, bajo qué situación estresante te encuentres, bajo qué pandemia te encuentres, tú tienes la libertad de elegir la actitud en cualquiera que sean las condiciones que te encuentres. Entonces, dependiendo de esa actitud, va a lograr el resultado, va a lograr el objetivo. Ese es el pilar de la PNL. ¿Cuál es el resultado que yo quiero? Y en base a ese resultado deseado, tengo la capacidad de elegir la actitud que yo voy a mantener para lograr ese resultado. Porque la capacidad de elegir no es elegir de yo estar aquí o en una playa. Es la libertad de escoger los pensamientos que yo voy a tener, que me impulsen a mantener una actitud positiva, que me permiten descubrir cuál va a ser las actitudes, que no es lo mismo que actitudes, que yo tengo para poder reinventarme. ¿Cómo yo voy a crecer a partir de esta oportunidad que me da la pandemia? Entonces, fíjense cómo yo asocié la parte de resultados que yo quiero, pero ¿qué yo puedo hacer para lograr lo que quiero? Yo tengo la oportunidad de escoger con mis pensamientos. Lo primero que tenemos que hacer es la actitud apropiada. Porque yo no sé si muchos estarán de acuerdo, pero realmente yo me he mantenido prácticamente con 3 o 4 ropas en toda la pandemia. Hay vestidos que yo no me he puesto. Las piernas están súper blancas. ¿A qué se debe? Porque este aislamiento, de alguna forma, yo creo que a todos nos ha mostrado cuál va a ser nuestra jerarquía de prioridades. Nuestros objetivos de la vida, si no cambian,
se van a transformar de alguna manera u otra. Los valores que nosotros tenemos pueden cambiarse de jerarquía. Y eso es bueno, eso es válido. La vida es constante, la vida tiene distintos movimientos, vamos hacia adelante. Lo que yo pensaba cuando yo tenía 16 años, 15 años, sobre una pareja, sobre un matrimonio, sobre una familia, sobre el valor de la belleza, sobre el valor del trabajo, sobre el valor del éxito, hoy en día, a mi edad, ha cambiado totalmente. Bien, entonces, dando continuidad, yo creo que en ese primer pilar de resultados, de lo que quiero lograr, en ese mensaje que nos envía en su libro Víctor Frank sobre al lograrlo, tengo la capacidad de elegir la actitud, tengo la capacidad de saber que no importa el entorno en que me encuentro, son las actitudes que yo manejo las que me van a dar a mí la oportunidad de superar la crisis. También es la misma oportunidad de reevaluar, de tener una evaluación de los valores que hemos tenido, la jerarquía con la que nosotros hemos priorizado ciertas cosas y darle quizás otro orden distinto. Luego tenemos un segundo pilar de la PNL, se llama agudeza sensorial. Entonces, ¿qué yo lo relacioné con el libro para traerlo aquí? Sobre el descubrimiento de nuestras propias potencialidades. Nosotros somos mucho más de lo que hacemos. No es, el médico no es diagnostica o opera. El médico es mucho más que el médico, porque nosotros muchas veces nuestra profesión define nuestra identidad a nivel social. Sin embargo, nosotros somos mucho más que nuestros comportamientos. Entonces, el ser humano tiene muchas potencialidades y estas potencialidades manejan aptitudes, que son las capacidades que tiene una persona para realizar una tarea, aparte de la actitud que ya nosotros hemos hablado sobre la misma. Es importante, en la agudeza sensorial yo la relacionaba en cómo yo descubro cuáles son esas potencialidades que yo tengo. ¿Cuáles son esas capacidades que yo no he podido ver en mi vida por estar estereotipada bajo ¿cómo te digo? Bajo una clasificación profesional? Diríamos, ¿cuántas personas ahora, por ejemplo, yo tengo una prima que está en bienes raíces y esa prima en bienes raíces, eso es lo que ella hace, asesora inmobiliaria. Sin embargo, la pandemia le ha permitido descubrir, a ella le encanta hacer postres y la cocina. En plena época de crisis, ella no ha podido salir a mostrarle a sus clientes propiedades inmobiliarias. Sin embargo, ella ha hecho postres y ha podido vivir sobre eso. Ella está feliz, feliz porque descubrió que ella no es solamente una sola cosa, ella tiene otras capacidades, otras potencialidades que muchas veces nosotros, el mismo tren de vida que llevamos, el mero hecho de ser aplaudidos porque hemos hecho algo bien o hemos tenido un reconocimiento en determinado medio laboral, no nos damos cuenta de que tenemos otras potencialidades que podemos sacar y este es el momento de hacerlo. Hay que siempre tener en cuenta que el ser viene antes que el hacer. Y el ser humano no solamente lo compone una aptitud o una capacidad determinada, sino que tenemos distintos dones con lo que podemos poner al servicio. Tenemos que reinventarnos y ser flexibles de comportamiento. Eso nos va a llevar al tercer pilar. El tercer pilar, que es el ser flexible ante el cambio, me permite recordarles lo que decía Charles Darwin, que las especies que sobreviven no serán las más fuertes, ni las más inteligentes, ni las más rápidas, sino las que se adaptan mejor al cambio. En este sentido, yo he podido evidenciar la cantidad de personas inteligentes, inflexibles, que no
se han adaptado a la nueva situación, que si las clases son presenciales, no se adaptan a que puedan desarrollar el talento de hablar online, por ejemplo. Personas que dicen, yo lo que hacía era, qué sé yo, tal cosa, pero usted tiene otras cosas. Descúbrase, reinvéntense. Hay que ser como el bambú, aprender esa lección de la naturaleza. Que los árboles, que yo sobre todo, que vivo en el Caribe, donde en el momento quizás que estoy dando esta charla, está atravesando el país un ciclón llamado Isaías, también he presenciado muchos ciclones. Y lo que más le puede ser, lo que más llama la atención es la cantidad de árboles centenarios rígidos que están atravesando quizás avenidas y calles. Sin embargo, todas aquellas plantas que han sido flexibles y se han movido con relación a las brisas han podido permanecer. Entonces vamos a ser un poco flexibles y nosotros adaptarnos al cambio en la medida en que ya tenemos dos herramientas. Descubrir una actitud positiva y la segunda, cuáles son mis aptitudes que yo no he explorado y ahora con qué flexibilidad pueda llevar el manejo de esas potencialidades. Por lo pronto, hay que invito a todo el mundo en este momento, antes de pasar al cuarto pilar, a que se reinvente, a que mejore sus hábitos en el tema de desinterés y aproveche el tiempo, siempre respetando a aquellas personas que no deciden hacer lo mismo. Porque si hay algo que en PNL lo tengo bien claro, y es que el no hacer algo es también un hacer. El que decide inmovilizarse tomó una decisión, que no tomó decisiones, sino que también mostró una decisión, la decisión de no ser. Entonces, hay que reinventarse, hay que aprender cosas nuevas y, por supuesto, evitar los autosabotajes, que los autosabotajes no son más que miedos inconscientes a no ser evaluado por los resultados que yo estoy obteniendo. Siempre recordemos que no hay fracasos, hay oportunidades de un nuevo aprendizaje, que no es fortuito, entiende, que todo lo que se dice, el que no ha cometido errores, no ha aprendido nada. Es a través del error, a través del intento, a través del ensayo, que nosotros podemos decir que nosotros estamos realmente aprendiendo. Luego, el último pilar de la PNL, que si yo lo pudiera aplicar también al libro que leí o lo descubrí en el libro que leí, el último pilar es compenetración o rapport. ¿Cómo yo aprovecho el tiempo para compenetrarme o hacer vínculos con otras comunidades, con otros países, con otras comunidades afines a mí, con otros profesionales, cómo yo también puedo reencontrarme con compañeros viejos de trabajo, con compañeros viejos de escuela. Entonces, es una oportunidad también de un crecimiento como persona. En ese crecimiento hay que también practicar la colaboración. El rapport aquí yo lo asocié a la colaboración, a la búsqueda de elementos de colaboración y elementos de espiritualidad. Históricamente son aquellas personas que colaboran las que tienen la oportunidad de sobrevivir física y emocionalmente ante cualquier situación adversa. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros aprovechar este tiempo para integrarnos, para colaborar, inclusive para dar más de nosotros? Si usted tiene una facultad, si usted tiene algo que pueda aportar, ¿por qué no a través de las redes asistir a aquellas personas que están solas y que se sienten que necesitan simplemente un par de oídos que las escuchen? Entonces, sobre ese sentido, pues
el cuarto pilar llega a su descubrimiento en esta lectura a través de la búsqueda de una colaboración integral. Ahora, todo lo que hemos dicho, por supuesto, quiero que ustedes entiendan que todo forma parte de un proceso. Y ningún proceso ocurre de la noche a la mañana. Ningún cambio que tiene sentido ocurre de la noche a la mañana. Cuando aprendemos nosotros a conocernos, que dice que es el más difícil de todas las tareas del aprendizaje, el autoconocimiento. Pero mientras más nos conocemos, vamos adquiriendo inconscientemente con el tiempo una mayor sabiduría, porque vamos anticipando situaciones que nos conviene, evitando lo que no nos conviene, tratando de alejarnos de preocupaciones innecesarias, valorizando aquellas personas y aquellos hábitos o personas que estaban a tu alrededor y que no le dábamos el valor suficiente. Entonces, yo creo que hasta aquí nosotros podemos hablar sobre que los pilares de la PNL entran muy de acuerdo con la pandemia, con el libro y mi percepción de una ayuda como herramienta de lo que es la pandemia. Entonces, si volvemos a una especie de resumen de los pilares que son resultados, agudeza sensorial, flexibilidad de comportamiento y rapport, podemos decir que cuando hablamos de resultados, enfoquémonos en todo aquello que queremos. ¿Qué quiero lograr? ¿Estaba mi vida en la dirección que yo quisiera que tuviera? ¿Estaba haciendo yo lo que tenía que hacer o estoy haciendo yo lo que tenía que hacer? ¿De qué manera puedo yo mejorar lo que estaba haciendo? ¿Me da satisfacción lo que estaba, mis comportamientos? ¿Me daba satisfacción todo lo que yo estaba como mi rutina ordinaria? ¿O debo hacer cambios que satisfagan mi persona y me ayuden a adquirir una mayor espiritualidad? Segundo, agudeza sensorial, potencialidades. ¿Cuáles otras potencialidades yo puedo ahora desarrollar? ¿Dónde las puedo identificar? ¿Cómo las puedo identificar? ¿Qué está diciendo la gente a mi alrededor? ¿Qué yo estoy escuchando de lo que está pasando? ¿Cómo me perciben las personas? ¿Qué otras cualidades yo tengo? ¿Qué otras destrezas yo puedo poner al servicio de los demás y al servicio también de mis recursos económicos? ¿Qué otros talentos yo puedo monetizar además del que tenía? Luego entonces estaba la flexibilidad. ¿Cómo yo me adapto al cambio? Definitivamente es muy importante que sepamos que el mundo jamás será igual que antes. Simplemente será distinto, será diferente. Entonces, termino, así como inicio, con una frase de Víctor Frank que dice: lo que debe dar luz debe ser capaz de soportar la llama. Es decir, un hombre que soportó su llama. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia que son inspiradores. Algunos muy cerca de nosotros, más de lo que creemos. Y nosotros podemos utilizar este tiempo que nos ofrece la vida, el universo, no sé, el destino, tantas cosas, poniéndole el nombre que ustedes quieren, para crecer. Pero no crecer, sino crecer del ser. Con ese, crecer. Crecer como personas, crecer como profesionales, crecer como familia, crecer como comunidad, como país, como nación y crecer en una comunidad global también. Entonces, pues, queridos amigos y amigas del Perú, me hubiera gustado tenerlos enfrente para ver algunas preguntas, pero voy a dejarles esa tarea a Ricardo, de si tiene alguna pregunta. Le dejo a ustedes con
el mensaje, que es uno de los que más yo empleo en mis cursos, que si es posible para otros, es posible para ti. Si es posible para gente que ha estado en situaciones mucho más difíciles que la que nosotros estamos abordando, para nosotros también será mucho más fácil, porque ya sabemos que sí se puede, que todo el poder de hacer, de superar cualquier crisis, ese poder está dentro de cada uno de nosotros. Así es que muchísimas gracias por la atención y nada, a sus órdenes. Ricardo, cualquier pregunta, aquí a tu orden. Excelente, Liselot, muchas gracias, de verdad, fabulosa tu participación con nosotros y como siempre, pues definitivamente muy clara, muy precisa, con muchos ejemplos y de verdad, felicitaciones. Engalanas además esta primera presentación de nuestro programa, ¿no? De los jueves de coaching y desarrollo del talento. Claro. Te agradezco muchísimo nuevamente. Qué buena perspectiva que nos has dado de cómo utilizar los pilares de la PNL para este contexto actual y estoy seguro que nos va a servir muchísimo y va a servir muchísimo también para todos aquellos amigos que nos siguen y siguen este programa en la universidad. De verdad, bueno. Es muy útil ahora romper paradigmas viejos que teníamos, empezar a ver de qué manera puedo mejorar, qué nuevos hábitos puedo adquirir. O sea, tantas cosas que se nos presentaban antes como necesarias, ahora no lo son. Sin embargo, podemos hacer lo mismo desde otro contexto. Ejercicio, por ejemplo, visitar los parques, tener más de la vida ecológica, de la vida más sana. ¿Entiendes? Y no necesitamos de esas muletas, de esas prótesis que a veces nosotros nos ponemos, que son más bien a nivel mental, para poder depender de ellas. Si no sabemos que nosotros y nuestro poder está en cada uno de nosotros. Y espacios como el tuyo, de verdad, siempre te he admirado, te quiero y te admiro, porque siempre aprovechas la oportunidad de llevar a la comunidad de PNL y de coaching herramientas que ayuden a las personas a reflexionar. Porque el compartir es, ¿qué te digo? Yo creo que una buena forma de, a través de las experiencias de otros, de la retroalimentación que uno pueda dar a través de sus ejemplos, que todo el mundo vea que los conocimientos no están ajenos, son aplicables. ¿Cómo lo podemos llevar a un ámbito de aplicación en este momento? Así que gracias por la oportunidad, Ricardo. Al contrario, nuevamente, Liselot, muchas gracias a ti, sinceramente, eres una profesional número uno y una persona además de mucha influencia en el mundo de la PNL a nivel latinoamericano y de verdad has honrado, nos honras a nosotros y has honrado este programa al presentarte pues iniciando este ciclo, ¿no? Este ciclo que vamos a empezar. De verdad, nuevamente muchas gracias, te mandamos un enorme abrazo desde aquí hasta Dominicana y esperamos que nos sigas acompañando, no será la primera vez que estés con nosotros. Muchas gracias, Liselot, un enorme abrazo. A tu disposición, gracias a ti. Gracias, Liselot.